Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que estés viendo este video. Yo soy Cheque y como viste en el título, les hablaré acerca de un glosario de las definiciones de las palabras más básicas relacionadas con la educación física y cultura física. No te olvides de darle un like, suscríbete, activa la campanita, comparte. No me enredo más y vamos a empezar. Y pues bien, este sería el contenido o el índice con los conceptos que se abordarán a lo largo de este video. Si no te apetece ver y escuchar, te sugiero que veas el número y le adelantes al video en el número que te interesa. Así es de que esa es mi sugerencia. Comenzando, es muy importante conocer los códigos del modelo operativo de Parley-Babs, el cual es muy importante que los conozcan tanto entrenadores, docentes como jugadores de dicho deporte. El primero es el código semiotor, el cual representa un sistema de signos y de sus combinaciones, producido e interpretado por los sujetos que actúan en la comunicación, que contribuye a la comunicación no verbal. El segundo es el sistema de código sistémico, en el cual es la clase de actitudes, mímicas, gestos y comportamientos motores, puestos en práctica para transmitir una pregunta, indicación u orden, táctica o relacional, como simple de una sustitución de la palabra. Es decir, aquí los jugadores y entrenadores pues utilizan este sistema de gestos, este sistema de signos, en el cual, por ejemplo, el botador en el básquetbol pues hace una señalización con sus dedos, con sus manos, sobre qué jugada se va a ejecutar, o asimismo el entrenador, qué jugada es la que van a poner en práctica en el campo. El número 3 es el praxémico. Praxema pues es la conducta motriz de un jugador interpretada como signo, cuyo significante es el comportamiento observable y cuyo significado es el proyecto táctico correspondiente a dicho comportamiento, tal y como es percibido. Pues bien, comenzando con el número 1. Educación física. Es una forma de intervención pedagógica que contribuye a la formación integral de niños, niñas y adolescentes al desarrollar su motricidad e integrar su corporeidad. Para lograrlo, se debe tomar en cuenta la realización de diversas acciones motrices en un proceso dinámico y reflexivo, a partir de estrategias didácticas que se derivan del juego motor. ¿Cuál es la finalidad formativa de la educación física? Pues bien, la finalidad formativa de la educación física en el ámbito deportivo es la edificación o edificar la competencia motriz por medio de la motricidad, la integración de la corporeidad y la creatividad en la acción motriz. Número 2. Cultura física. Son o es la manera y hábitos de cuidado corporal mediante la realización de actividades como deportes o ejercicios recreativos que no solo buscan la salud del cuerpo, otorgándole actividad que lo aleje del sedentarismo y sus consecuencias, sino también persigue la búsqueda de plenitud y bienestar integral del ser humano, del binomio cuerpo-mente. La cultura física prácticamente se basa en la consideración del hombre como una unidad cuerpo, mente y alma, como ya lo había dicho, desde la cual conforma un marco teórico centrado en el movimiento corporal para desarrollar en forma integral las capacidades afectivas, cognitivas y también las físicas. ¿Para mejorar qué? Pues para mejorar la calidad de vida del ser humano, de origen social. Retrata el conjunto de valores materiales y espirituales con los que las personas resaltan el papel de la actividad física, el deporte o el entrenamiento como causal del avance social. La mejora de la salud cuenta con un valor educativo bajo el cual se cree que su integración al crecimiento humano facilita pues las competencias ciudadanas y ayuda al individuo a tener un mejor equilibrio tanto consigo mismo como en su contorno. En la cultura física, el movimiento cultural pues es la base de la armonía y el desempeño de aptitudes mayores como la cognitiva y de dimensiones familiares, recreativas y productivas. Número 3. Actividad física. Es cualquier movimiento corporal producido por la contracción del músculo esquelético que genere o implique un gasto de energía por encima del nivel basal. La actividad física en general se refiere al subconjunto de la actividad física que mejora la salud. Número 4. Ejercicio físico. Es una subcategoría de la actividad física que es planeado, estructurado y repetitivo, que tiene por objeto el mantenimiento o la mejora de uno o dos o más componentes de la forma física o deportiva. El ejercicio y entrenamiento físico con frecuencia se utilizan indistintamente y se refieren en general a la actividad física realizada durante el tiempo de ocio con el objetivo principal de mejorar o mantener la condición física, el rendimiento físico o la salud. Número 5. Deporte. Es la actividad física reglamentada y competitiva
y el desarrollo de las capacidades físicas son específicas. En otras palabras, esta actividad física es ejercida como un juego o competición, cuyo desarrollo supone la adopción de normas estrictas y entrenamiento en un campo de juego determinado. Su desarrollo implica en la interacción o no con otras personas y siempre el enfrentamiento en pro de mejorar la eficiencia y figurar en diversos listados calificativos. En el deporte, los implicados están sujetos a la sistematicidad, autosuperación y la recreación, mientras que en labores educativas los practicantes cuentan con el carácter lúdico, pedagógico, formativo y crítico. Número 6. Entrenamiento deportivo. Proceso pedagógico a través del cual un deportista es sometido a cargas para la obtención de la forma deportiva, es decir, aquella preparación metódica, planificada, sistematizada u organizada que realiza una persona con el fin de obtener un mejor rendimiento en determinadas actividades físicas. Este consta del seguimiento de pasos planeados en los que intervienen diversos patrones como el tiempo, la intensidad y la fuerza aplicada, cuyos resultados son visibles en un lapso de tiempo proporcional al logrado mediante las prácticas de acondicionamiento físico. Número 7. Aptitud física. Es la capacidad para llevar a cabo las tareas diarias con vigor y en estado de alerta, sin fatiga excesiva y con energía suficiente para disfrutar de las actividades de tiempo libre y responder a las emergencias, es decir, las capacidades que tiene el organismo humano de efectuar diferentes actividades de forma eficiente, desviando la aparición de la fatiga y disminuyendo el tiempo necesario para recuperarse. La aptitud física incluye una serie de componentes que consisten en la capacidad aeróbica, potencia aeróbica, la resistencia del músculo esquelético, la fuerza del músculo esquelético, el poder del músculo esquelético, la flexibilidad, el equilibrio, la velocidad de movimiento, el tiempo de reacción y la composición corporal. Número 8. Salud. Es el estado de complejo bienestar, tanto físico, mental y social. Esto quiere decir aquella condición humana con las dimensiones físicas, sociales y psicológicas, cada una caracterizado por un continuo con polos positivos y negativos. Positivos para la salud se asocia con una capacidad para disfrutar de la vida y para resistir los desafíos, no es solamente la ausencia de enfermedad. Y negativos en la salud está asociado con la enfermedad y en el extremo con la muerte prematura. Número 9. Circuito de acción motriz. Conjunto de ejercicios en estaciones que sirven para el entrenamiento de capacidades y habilidades. Organización de los ejercicios en un círculo, alternando la actividad, partes del cuerpo y número de participantes en cada estación. Además, los circuitos son realizados de forma continua, con pausas intermedias pero muy cortas. Básicamente, un circuito consigue trabajar simultáneamente el aspecto neuromuscular, así como la resistencia aeróbica y anaeróbica. Un circuito sirve también para desviar la fatiga por ser muy rápido. El practicante se divierte y desarrolla sus capacidades o habilidades. Número 10. Recreación. Es la actividad destinada al aprovechamiento del tiempo libre para el esparcimiento físico y mental. Dicha actividad humana debe de ser libre, placentera y efectuada tanto individual o colectivamente, destinada a perfeccionar al hombre. Su importancia de la recreación radica en la satisfacción inmediata y placer, además del control del estrés. Número 11. Tiempo libre. Es el tiempo que las personas dedican a realizar actividades que no corresponden al trabajo formal ni a las tareas domésticas, como ir al centro médico o ir al supermercado. Prácticamente es todo espacio de tiempo en el que no estamos obligados a realizar alguna acción o trabajo. Número 12. Tiempo de ocio. Es el conjunto de actividades a las que se entrega un individuo de forma voluntaria a liberar de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales, con el fin de divertirse y relajarse. Número 13. El juego. Es toda aquella actividad de recreación que es llevada a cabo por los seres humanos con la finalidad de divertirse y disfrutar. Además, su práctica implica el respeto por una serie de reglas que rigen la dinámica del juego. Los juegos promueven el desarrollo de habilidades prácticas y psicológicas, mientras contribuyen al estímulo mental y físico. Por eso, además de proporcionar entretenimiento, proponen diversión a los participantes. Este concepto de juego abarca bastante, el cual no diré todo respectivo del juego, puesto que haré otro vídeo explicando el tema completo del juego, según el desarrollo del niño para Jean Piaget, así como los diferentes tipos de juego, el espacio, etc. Número 14. Juego predeportivo.
Son una herramienta lúdica intermedia entre el juego y el deporte, los cuales contienen elementos de distintas disciplinas deportivas. Mediante los juegos predeportivos se promueve al practicando la familiarización, conocimiento global del deporte y la mejora de aspectos técnicos o tácticos. Un ejemplo de estos juegos predeportivos será el juego de la pichada. Es básicamente la disciplina deportiva del béisbol, solo que con reglas diferentes e implementos diferentes, pero prácticamente no pierde el objetivo de hacer entradas o carreras. Así los niños, mediante un juego predeportivo, van encaminándose a la preparación de la práctica deportiva de mencionado deporte, en caso de ser de su agrado, desarrollando la destreza motora y el desarrollo de las habilidades deportivas. Número 15. Iniciación deportiva. Es la adquisición del conocimiento y de la capacidad de ejecución y práctica de un deporte, desde que la persona toma contacto con él hasta que es capaz de realizarlo con adecuación a la técnica, táctica y reglamentación. La iniciación deportiva es un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el alumno evoluciona por una serie de etapas en las que va aprendiendo y desarrollando diversos contenidos, ya sean físicos, técnicos, tácticos, psicológicos, el cual se va adaptando a sus características biológicas y psicológicas. Número 16. Composición corporal. Hace referencia a la cantidad y cómo tenemos distribuida la grasa corporal relacionada con la masa corporal, es decir, la grasa del tejido adiposo en relación con el peso de los músculos, huesos y demás órganos de nuestro cuerpo. Número 17. Deportes básicos. Reciben esta dominación a los deportes o disciplinas que consideran en sus fundamentos técnicos a los movimientos básicos, como lo son correr, saltar, empujar, patear, y que a su vez permiten estimular las capacidades físicas tanto condicionales como coordinativas. Entre estos deportes encontramos a la gimnasia, el atletismo, el básquetbol, fútbol, voleibol, natación, béisbol y handball. Número 18. Deporte escolar. Es aquella actividad física de carácter lúdico cuya reglamentación e instalaciones y equipo son adaptados a las características de los niños y jóvenes en edad de escolar. Sirve como complemento al desarrollo educativo que se implementa en jornadas extraescolares para satisfacer sus necesidades e intereses, promoviendo la cultura de la práctica deportiva y utilización del tiempo libre. Número 19. Alimentación. Proceso mediante el cual se lleva al organismo las sustancias del medio externo para realizar la nutrición. En sí, la alimentación es una necesidad fisiológica, es voluntaria y es educable. Su importancia de una buena alimentación radica en que de ella depende en gran medida el desarrollo normal del organismo del niño. Número 20. Nutrición. Proceso que hace el organismo involucrados en la obtención, asimilación y metabolismo de aquellas sustancias conocidas como los nutrientes. Es un proceso no voluntario. Asimilamos el nutriente y el organismo trata de metabolizar lo que ingerimos para la obtención de energía. Número 21. Desarrollo motor. Proceso dinámico y continuo mediante el cual el individuo va ejerciendo un control cada vez más preciso sobre los movimientos que realiza, desde los básicos hasta la ejecución de destrezas, habilidades. Número 22. Fases del desarrollo motor. Cambio permanente de la conducta motriz de los alumnos como consecuencia de la práctica. Tenemos tres fases. La primera fase es la fase idiomotora. En esta fase es lo verbal o cognitivo. El alumno procesa la información e imagina cómo es la actividad a realizar. El docente explica dicha actividad y brinda un ejemplo. Aquí es el saber hacer. En la fase 2 es la fase gruesa, es la asociativa. El alumno asocia la información y realiza la acción. Actividad se presenta con errores de ejecución, por lo cual el docente hace correcciones a los alumnos. Aquí en esta fase gruesa es el saber actuar. Y por último, la fase 3, que es la fase fina, es autónoma. El alumno realiza la actividad nuevamente con propia corrección por parte del docente. Se mejora la calidad de la ejecución del movimiento y la coordinación motriz alcanza una perfección funcional. Aquí es el saber desempeñarse. Número 23. Competencia motriz. La competencia motriz es la adquisición o una construcción y no necesariamente un producto de la carga genética de las personas. La competencia motriz es la capacidad de un organismo para interactuar con su medio de manera eficaz, aprender a identificar nuestras propias posibilidades, habilidades y límites al momento de realizar una acción motriz o resolver una tarea de la vida cotidiana. Para esto nos encontramos con tres fases o tres etapas de la competencia motriz. El primero es el declarativo. Como ya sabemos, es el saber hacer. ¿Aquí qué se hace? Pues bueno, toda la información que define las
las acciones y las condiciones de realización, que es lo procedimental. En el procedimental es el saber actuar. Aquí existe un contraste y vinculación entre aquello construido al escuchar la tarea con la realización de la acción, que es lo conceptual, es decir, lo cognitivo. Y en lo estratégico es el saber desempeñarse. Cada alumno asigna una forma peculiar para realizar dicha acción de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus necesidades, que es lo actitudinal, es decir, lo afectivo y lo social. Número 24. Unidad didáctica. Es la base del desarrollo del currículo como paso previo a la práctica a través de la sesión. Representa un proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto es la unidad mínima del currículo del alumno, aunque esta contiene unidades más pequeñas que son las sesiones, el cual posee una duración compleja y uno o más propósitos a lograr. Determina la progresión del alumno a lo largo del curso. Prácticamente la unidad didáctica nos da una visión general de cómo se desarrollarán y evaluarán los propósitos del aprendizaje. Número 25. Plan clase. Es una labor de intervención de preparación muy personal del docente de educación física, que concreta su función dentro de la clase, así como el papel y su protagonismo del alumno en un proceso o en su proceso de aprendizaje. El plan clase se divide en tres partes, que son la parte inicial, la parte medular y la parte final. En la parte inicial es el calentamiento lúdico y se menciona a los niños el propósito, ¿sí? Aquí se les da a conocer lo que es el propósito de la sesión. Aquí mismo se integra la primera evaluación, que son los aprendizajes previos, y como tal la primera actividad como un calentamiento de manera lúdico. En la parte medular son las actividades en base al propósito de la sesión, por lo cual se sugiere de 3 a 4 actividades. Aquí mismo va la segunda evaluación, que son los aprendizajes significativos, lo que le quedó de aprendizaje al alumno a lo largo de la sesión. Y por último la parte final, que es la relajación, volver al alumno a su estado natural. Y aquí mismo se puede integrar la salud como eje transversal, que puede ser mediante la relajación de una práctica o un juego de manera relajada. Y pues bien, hemos llegado a un descanso, por lo que te pido que te levantes, te relajes, estires tu cuerpo, te hidrates y continuamos. Número 26. Estrategias didácticas. Son recursos, herramientas, vías, caminos pedagógicos que el docente dispone para buscar mediante estas los logros de los diferentes propósitos educativos de la educación física. Estas herramientas permiten diseñar y organizar las sesiones de clase con sentido lúdico, desarrollando las habilidades motrices y aportando el desarrollo humano del alumno. Hay estrategias didácticas para el nivel de preescolar, así como para el nivel de primaria y nivel de secundaria. Número 27. Estilos de enseñanza. Es la forma que adoptan las relaciones didácticas entre los elementos personales del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel técnico y comunicativo como a nivel de organización grupal clase, y sus relaciones afectivas de las decisiones del docente, es decir, cómo lo voy a enseñar. 3 estilos de enseñanza. Es el tradicional, el cognitivo y el creativo. En el tradicional vamos a encontrar el mando directo y la asignación de tareas. En el cognitivo vamos a encontrar el descubrimiento guiado y la resolución de problemas. Y el creativo, la libre exploración. Prácticamente no existe un estilo único ideal de enseñanza, pues dependerá de los objetivos que necesites alcanzar, ya que cada uno de estos estímulos tiene sus propias características. Número 28. Transposición didáctica. El docente adquiere el conocimiento, luego deberá de enseñar a transmitir dicha información. Toma el conocimiento y lo transforma para presentárselo a sus alumnos. La transposición didáctica se divide en 3 partes, que son el qué, el para qué y el cómo. El qué es el qué voy a enseñar a mis alumnos, el tema a abordar. El para qué voy a enseñar este tema, el objetivo de este tema. Y el cómo lo voy a enseñar. ¿Por medio de qué? Pues por medio de estrategias, por medio de estilos de enseñanza. Número 29. Juego motor. Actividades y tareas que implican la movilización de grandes grupos musculares. Tiene su origen en la estructura muscular, ósea y ligamentosa del cuerpo. La característica y palabra juego le asigna un carácter placentero al movimiento y representa el principal elemento que activa y motiva la realización de acciones motrices, la cual nos permite desarrollar habilidades, destrezas, actitudes y valores a través del movimiento de forma lúdica.
Número 30. Didáctica. Es la disciplina pedagógica que tiene por objeto el estudio de las prácticas de enseñanza. La didáctica se ocupa del proceso de enseñanza-aprendizaje fundamentada en planes y programas de educación física, utilizando técnicas y estrategias para desarrollarse en la práctica, es decir, cómo vamos a enseñar, que es lo procedimental. La didáctica se considera general y específica. A nosotros los docentes nos interesa la específica, es decir, la didáctica de la educación física. Número 31. Evaluación educativa. La evaluación educativa es contemplada como un proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de conducta del alumno, mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos. Para eso se plantean un sinfín de preguntas. Por ejemplo, ¿qué voy a evaluar? Tú vas a evaluar el conocimiento, las habilidades y las actitudes por parte de tus alumnos. Los tipos de evaluación, pues va a existir la heteroevaluación, que prácticamente esta es la evaluación que da el docente hacia el alumno. La autoevaluación es prácticamente que el mismo alumno se evalúe, es decir, si lo hice bien o lo hice mal. Y la coevaluación es prácticamente una evaluación que se hace de alumno a alumno. Por ejemplo, Juanito, ¿cómo lo hizo Pedrito? Pues él lo hizo bien porque sí supo identificar los patrones básicos de movimiento, etcétera, ¿no? Esos son los 3 tipos de la evaluación. ¿Con qué voy a evaluar? Con las listas de cotejo, las rúbricas, diarios de campo, etcétera. ¿Para qué evaluar? Para valorar la evolución de cada alumno, para, si es necesario, adoptar medidas de refuerzo o de compensación para garantizar que se alcancen los objetivos educativos. Número 32. Aprendizajes clave. Al conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del estudiante, los cuales se desarrollan específicamente en la escuela. Para ello, cuando los aprendizajes clave se consideran en aspecto de dominio, en lo conceptual, procedimental y no actitudinal, se consideran o se convierten en aprendizajes esperados. Por lo cual, esto es lo que se evalúa en los aprendizajes clave, lo conceptual, que es lo cognitivo del alumno, lo procedimental, lo motriz, el cómo lo ejecuta, y en lo actitudinal, en lo social y en lo afectivo. Número 33. Aprendizajes esperados. Es un descriptor del logro que define lo que se espera de cada estudiante. Cada uno de los aprendizajes esperados define lo que se busca que logren los estudiantes al finalizar el grado escolar. Son las metas de aprendizaje de los alumnos. Están redactados en tercera persona del singular con el fin de poner al estudiante en el centro del proceso educativo. Su planteamiento comienza con un verbo que indique la acción a constatar por parte del docente y del cual es necesario que obtengan evidencias para poder valorar el desempeño de cada estudiante. Número 34. Componente pedagógico. Componente pedagógico privilegia la interacción comunicativa que se establece entre el docente y los estudiantes en contextos específicos. En ella se busca crear un ambiente de aprendizaje que facilite oportunidades a los estudiantes para que ellos construyan conceptos, desarrollen habilidades de pensamiento, valores y actitudes. 3 componentes pedagógicos didácticos, que es el desarrollo de la motricidad, la integración de la corporeidad y la creatividad en la acción motriz. Prácticamente, los componentes pedagógicos favorecen la articulación de los conocimientos, como ya había mencionado, habilidades, actitudes y valores, que se pretenden que adquieran los estudiantes desde preescolar hasta secundaria. Número 35. Desarrollo de la motricidad. El desarrollo de la motricidad es el conjunto de acciones motrices que engloban una intención y un alto nivel de decisión. Implica potenciar la capacidad de cada persona para darle sentido y significado a su propia acción, a partir de sus intereses, expectativas, necesidades y motivaciones. Número 36. Integración de la corporeidad. Es la construcción permanente que las personas hacen de sí, una unidad que fusiona la parte física y funcional del cuerpo, con lo cognitivo, afectivo, emocional, actitudinal, social y cultural. La corporalidad se manifiesta por medio de gestos, posturas, expresiones corporales y las distintas acciones motrices relacionadas con las emociones y los sentimientos que cada uno experimenta. Número 37. Creatividad en la acción motriz. Es la capacidad de elaborar diversas respuestas para afrontar las tareas, retos y situaciones que se presenten al día con día. Representa la oportunidad de los estudiantes para explorar sus posibilidades y tomar decisiones. Se pretende que los niños, niñas y adolescentes generen distintas propuestas, seleccionen las más apropiadas de acuerdo con cada situación, las pongan en marcha, las organicen y en todo caso las reestructuren, otorgándoles un toque personal, auténtico y creativo a su desempeño, lo cual implica un proceso de decisión, intención y
anticipación. Número 38. Práctica docente. Formación e intervención docente que cumple la función pedagógica, el cual busca tener claros sus objetivos planeados y asimismo culminarlos, además de satisfacer las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Está condicionada por el contexto social, cultural e institucional y por las historias personales y sociales. Número 39. Pedagogía de la educación física. Entender primero que pedagogía es la ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y la educación, especialmente la infantil. Pero hablar de pedagogía en la educación física es la ciencia de la educación que se encarga de estudiar los procesos de enseñanza y formación integral de la personalidad del individuo a través del desarrollo de las capacidades físicas, motrices, funcionales e intelectuales, y también de las habilidades motrices deportivas. Número 40. Fundamentos técnicos. Se le llama fundamentos técnicos a aquellos movimientos o ejercicios básicos que sirven de apoyo para el aprendizaje y enseñanza de una técnica o táctica deportiva. Es decir, son aquellas actividades motrices que son específicas de una actividad deportiva o disciplina deportiva y que, realizadas en forma adecuada, hacen más eficiente el movimiento, gastando menos energía y obteniendo mejores resultados. Número 41. Higiene y salud. La higiene es un conjunto de conocimientos y técnicas que utilizan las personas para controlar los factores que tienen o pueden tener efectos nocivos sobre su propia salud. La higiene personal es el concepto básico de aseo, limpieza y cuidado del cuerpo humano. La salud es un estado de bienestar o equilibrio que se puede ver o verificar a nivel subjetivo. Es un estado general en el que una persona se considera aceptable o un nivel objetivo en el que el sujeto no tiene enfermedad ni factores nocivos. Número 42. Frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto. La frecuencia cardíaca basal, es decir, normal o en reposo, es la que bombea la menor cantidad de sangre necesaria porque no está realizando ejercicio, y esta oscila entre los 60 latidos por minutos y 100 latidos por minuto. Número 43. Genotipo y fenotipo. Genotipo es el conjunto de genes que existen en el núcleo celular de cada individuo. Estos son transmitidos hereditariamente por sus progenitores, que son los genes. Un ejemplo de este genotipo es el tipo de sangre, la predisposición o tendencia a contraer enfermedades, la predisposición o intolerancia a los alimentos. El fenotipo es el conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta como resultado de la interacción entre su genotipo y el medio entorno que lo rodea, es decir, el medio ambiente. Ejemplo de este fenotipo es el color y textura de la piel o color y tipo de cabello. Número 44. Árbitro. Es aquella tercera persona con autoridad en una variedad de deportes. Es el responsable de presidir el juego desde un punto de vista neutral y de tomar decisiones sobre la marcha que hace cumplir las reglas de dicha disciplina deportiva. En términos generales, pues un árbitro es el encargado de regular los cambios de los distintos deportes, así como el resurgimiento, de resguardar el orden, encargarse del cumplimiento de las reglas del juego y procurar un ambiente de respeto entre los jugadores. Número 45. Capacidades físicas. Son las características individuales de cada persona determinadas por la condición física. Se fundamentan en las acciones mecánicas y en los procesos energéticos y metabólicos de rendimiento de la musculatura voluntaria. Las capacidades físicas son las más fácilmente observables. Se caracterizan porque se pueden medir, pues se concretan en función de los aspectos anatómicos funcionales. Además, se pueden desarrollar con el entrenamiento y la práctica sistemática y organizada del ejercicio físico. Para ello, pues existen dos tipos de capacidades físicas, que son las condicionales y las coordinativas. Prácticamente, estas capacidades físicas son aquellas capacidades que tiene el organismo que nos permiten realizar cualquier acción motora, pero siempre están ligadas una sobre la otra, es decir, las condicionales y las coordinativas. Número 46. Capacidades condicionales. Son aquellas capacidades funcionales y energéticas desarrolladas como consecuencia de una acción motriz que se realiza de manera consciente. Estas capacidades están directamente relacionadas con el trabajo y el movimiento. Dichas capacidades están determinadas por los procesos energéticos y metabólicos. Existen 4 capacidades condicionales, que son la fuerza, la velocidad, resistencia y flexibilidad. Número 47. Capacidades coordinativas. Son aquellas capacidades que nos proporcionan la aptitud de organizar actos motrices integrales, enlazar en un todo único, es decir, realizar actos motrices bien regulados y ejecutados. Su base fisiológica se encuentra en la plasticidad del sistema nervioso central, que depende de los analizadores motores en base a la reserva de hábitos y habilidades motoras. Nos ayudan a responder a situaciones espontáneas e imprevistas. Existen 7 capacidades coordinativas, que son la orientación, adaptación, diferenciación, acoplamiento, reacción, ritmo y equilibrio, aunque otros autores definen otras capacidades coordinativas. Número 48. Carga de trabajo.
Es todo trabajo físico y mental que se le aplica a un deportista capaz de producir un efecto de desarrollo, mantención, estabilización y pérdida de la forma deportiva. Los componentes de la carga son el volumen, intensidad, frecuencia, duración y densidad. Por volumen se entiende que es igual a la cantidad de trabajo realizado. Este se planifica. Es el número de repeticiones, de tiempos, de toneladas, horas, kilómetros, etc. La intensidad representa la calidad con que se realiza un ejercicio. Esta se controla. Ejemplo como la frecuencia cardíaca, el nivel de ácido láctico, frecuencia respiratoria, etc. Como frecuencia entendemos el número de sesiones por semana. Duración es prácticamente el sistema energético solicitado. Representa el tiempo que dura un ejercicio y determina el sistema energético a utilizar. Y por último, la densidad, que no es más que nada la relación trabajo-descanso. Número 49. Sistemas energéticos. Son las vías metabólicas a través de las cuales el organismo obtiene energía, que es el ATP. Son los modos que tiene el organismo para suministrar ATP a los músculos. Es necesario que en todo esfuerzo físico se debe de contar con la cantidad suficiente de energía, y esto viene determinado por la producción de ATP, que es el adenosintrifosfato. Los tres sistemas energéticos son sistema anaeróbico láctico o sistema de fosfáginos, sistema anaeróbico láctico o sistema glucógeno láctico, sistema aeróbico o sistema oxidativo. Número 50. Los valores. Algo muy importante que tiene la educación física son los valores, que se tienen que fomentar y se tienen que poner en práctica no solamente dentro de la escuela, sino fuera de ella. Los valores son proyectos globales de existencia tanto individual como social, que se instrumentalizan en el comportamiento individual a través de la vivencia de las actitudes y del cumplimiento consciente y asumido de ciertas normas. Y pues bien, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de este video y espero ya hayas aprendido algo nuevo. Si el video te gustó, por favor dale like y comparte el video. Suscríbete a mi canal y no olvides activar la campanita para más contenido acerca de este canal. Si tuviste alguna duda, incertidumbre o aclaración, te dejo mis redes sociales para que me lo hagas saber. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.